Probablemente este hombre había seguramente de pronto había perdido ya hasta la esperanza de que él se levantara de aquel lugar. Claro, una de las cosas cuando mencionamos a través de la Sagrada Escritura y hablamos del tiempo, escúchame bien, también cuando nosotros nos enfocamos en el tiempo que este hombre llevaba, dice que Jesús cuando escuchó eso, gloria sea el nombre del Señor, le hace una pregunta. Es como que de repente cuando nosotros vamos por la calle y alguien sabiendo la condición que está pasando, que está enfermo, que está desahuciado, alguien venga y le dice a usted, quiere que usted ore para que sea sano. Dice la palabra del Señor de que Jesús le preguntó algo a este hombre que tenía 38 años. Este hombre, como usted dice, tal vez había perdido ya la esperanza porque habían otros que eran ciegos pero tenían movilidad. Habían otros que eran mancos, tenían movilidad, pero este hombre dice que estaba postrado, es decir, no podía moverse, no podía valerse por sí mismo, no podía hacer algo para que alguien se apiadara de él y pudiera meterlo al estanque, porque dice que cuando él, me imagino, gloria sea el nombre del Señor, que cuando este hombre hacía el intento, tal vez moviéndose, dando vueltas, yo no sé qué tiempo habría pasado, 38 años, tal vez cuántas veces habrá intentado él simplemente llegar al estanque, pero cuando él llegaba había otro que ya saltaba porque había recibido el milagro, pero en estos momentos se encuentra cara a cara con el cual tenía el poder y le hace una pregunta. Alabado sea el nombre del Señor. Se dice de dos palabras, el Cairo y el Cronos. Alabado Jesús. El Cairo está hablando específicamente el tiempo perfecto de Dios, porque amados hermanos y amigos, Dios nunca llega antes ni tampoco llega después. Amén, lo que Dios hace lo tiene predeterminado y su tiempo es perfecto. De tal manera que Eclesiastés capítulo 3 en el verso 2 dice, tiempo de nacer, en el 1, perdón, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Y así sucesivamente hasta el verso 8 cuando habla del tiempo y de todo lo que el hombre hace bajo la faz de la tierra o de todo lo que el hombre desea bajo la tierra. Es el complemento total, aleluya, en el cual el hombre se desempeña aquí en la tierra. Ahora, ¿por qué decimos que el tiempo es de Dios? Había un hombre, amado hermano Luis, que era un rey, llamado Ezequías. Ezequías en determinado momento le llegó el tiempo que Dios le dijo por medio del profeta Isaías capítulo 38. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. ¿Cuántas personas están alabado sea Dios? Porque una cosa es que diga la ciencia médica. Es más, hermano Luis, yo he estado en los hospitales. Es más, en una ocasión mi padre llegó a enfermar, que estuvo en un momento crítico de enfermedad. Y entonces los doctores, algunos sí reconocen que ellos su sabiduría, su habilidad, su profesión solamente es limitada. Y muchos de ellos dicen, bueno, yo he oído o sé que Dios tiene la última palabra. Amén. Significa que más allá de la ciencia médica hay un poder más glorioso y ese es el poder de nuestro Dios. Entonces, no fue el doctor que lo desahució, sino que Dios le había mandado a decir, prepara tu casa porque vas a morir y no vas a vivir. ¿Qué es lo que queremos manifestar acá? Lo que queremos manifestar es lo siguiente. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, el verso 2 dice, entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro, o sea, derramó su alma delante de aquel que lo podía librar de la muerte. Y entonces Dios, hermano, cambió su idea y le dijo al profeta, ¿sabe qué? Vuélvete y dile a Ezequías que yo no va a morir, sino que voy a añadir 15 años más de vida. El tiempo lo tiene Dios. Ahora, hay algo que, una de las señales que Dios le dio a Ezequías para que entienda que Dios lo sanaba,
en el verso 8 dice: he aquí, yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Y volvió el sol 10 grados atrás, por lo cual había ya descendido. Mire el poder de Dios. Es fácil, aleluya, adelantar el reloj 10 minutos más, un ejemplo. Es fácil, pero retroceder también. Pero el tiempo, de acuerdo a la palabra, iba con el sol. Y tanto la sombra y el sol retrocedieron juntamente con el reloj 10 grados atrás. Eso significa, amado hermano Luis y hermano, que Dios tiene el poder sobre el tiempo. Gloria a Dios. Y otra de las cosas que cuando hablamos también conforme a la Sagrada Escritura, vemos de que este hombre había estado 38 años. De tal forma de que nosotros vemos que cuando este hombre le responde al maestro, le responde de una manera, tal vez, dice la Biblia, no lo registra, pero nos enseña conforme lo que leemos, de que este hombre lo hace de una manera muy calmada. Y le dice: ¿cómo voy a ser sano si no hay? Mientras yo voy, hay otro que desciende. En pocas palabras, hay un momento en los cuales tal vez el tiempo de muchas cosas han pasado en la vida de alguien. Tal vez de repente hay cosas que en lo espiritual están muriendo. Tal vez hay 38 años que hay algo que se ha paralizado. Pero hay un momento, y todo dice la Biblia, que todo tiene su tiempo debajo del sol. Que todo lo que el hombre desea, que todo lo que nuestro corazón anhela, lo vamos a tener. Pero hay una cosa, dice la Biblia, que cuando el rey Ezequías escuchó esta palabra, se humilló. Y muchas veces nosotros no podemos ver ese milagro, no podemos ver esa respuesta de parte de Dios, porque no queremos humillarnos, porque no queremos nosotros reconocer que hay alguien que puede quitar esa parálisis, que hay alguien que puede levantarnos. No solamente física, sino también espiritualmente. Que no solamente nosotros vamos a vivir de tiempo en tiempo, sino que el propósito de Dios es que cada día podamos ver esa mano poderosa. Y sobre todas las cosas, conforme acababa de leer, hermano Pastor Marco, nosotros nos encontramos que es imposible, ciertamente, usted decía adelantar o retroceder, pero cuando Dios hace algo, lo hace tan perfecto, mostrando su poder y su gloria. Jesús le hizo una pregunta: ¿tú quieres ser salvo? Es como cuando en esta tarde muchas veces nosotros queremos decir que podemos obedecer a Dios, pero hay momentos en los cuales el Señor nos pregunta, o nos puede preguntar a cada uno de nosotros: ¿estamos dispuestos realmente a hacer la voluntad de Dios? Porque Jesús, cuando le dice: mira, ¿quieres ser salvo? Él estaba esperando, amado pastor, que aquel hombre tal vez le diga otra palabra, pero simplemente él le responde de una manera, le dice: sí, pero es que no, en pocas palabras le dice Jesús: yo te estoy preguntando, ¿tú quieres ser salvo? Aquel hombre pudo haberle dicho: ¿no te das cuenta que tengo 38 años paralítico? Amén. ¿Ah? Suena algo de una forma, tal vez, gloria sea el nombre, ilógico, pero sin embargo es la forma como el Señor muchas veces quiere saber si nosotros estamos dispuestos a hacer su voluntad. Es menester entender el tiempo, porque venía en dirección hacia aquí, justamente me encontré con una señora que hace mucho tiempo la hermana de ella tenía al papá en un hospital, en el Luis Bernaza, y ciertamente tenía problemas en los pulmones. Y entonces ella venía y testificaba que ya los doctores prácticamente lo desahuciaron, lo enviaron a casa a morir. Pero ella había hace unos días, el Señor la había llamado, y ella empezó a ver por la palabra lo que dice en Marcos 16:15. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera los demonios. Si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Dice la palabra: hablarán nuevas lenguas. Y por último dice: y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Es a los que creen. Esto no le va a pasar a los escépticos. Esto no le va a pasar a los ateos. La Biblia proclama que es a todo aquel que cree en Jesucristo, que tiene el poder para poder libertar a una persona que fue desahuciada por los médicos. Entonces ella testificaba y los médicos lo desahuciaron, pero entonces ¿qué sucedió? Dios hizo un milagro en este hombre, y justamente han pasado ya más de 2 años. Le pregunté a la varona que la encontré justamente hace un momento, y entonces ella me dice: mi papá está sano, mi papá está robusto, está lleno de vida. ¿Sabe por qué? Porque, hermano, el Señor lo sanó. Ahora, el Señor sana a uno, tienen recién días de enfermo y Dios lo sana. Bueno, Dios se mueve en su soberanía. Por eso decía hace un momento, hay personas que tienen algunos años y Dios no lo ha sanado.
Eso no quiere decir que Dios no tiene misericordia para con usted. Pero decíamos hace un momento sobre el Kairos y sobre el crono. El crono es el tiempo del hombre. El hombre se mueve en diferentes áreas buscando solución, pero no la puede encontrar. Hace lo imposible, gasta su fortuna, como la mujer que tenía flujo de sangre. Había gastado todo, había ocurrido a los médicos y no había podido ser sanada. ¿Por qué? Porque ese era el crono, el tiempo de ella. Pero cuando vino el Kairos, que es el tiempo de Dios, no importa la parálisis que tenga, Dios tiene el poder para levantar de esa situación que te encuentras, amado hermano y amigo. Gloria a Dios. Y otra de las cosas, amado pastor, que nosotros también tenemos que darnos cuenta conforme a la Sagrada Escritura, volviendo a este hombre que tenía 38 años, nos damos cuenta que las ramas era su parálisis. Pero había algo que dentro de sí también, porque nadie, es decir, este hombre no es que había nacido paralítico ni ciego como el muchacho que registra la Sagrada Escritura. Este hombre era alguien que había perdido su movilidad, de tal forma de que cuando nosotros avanzamos texto más adelante, nos vamos a encontrar que Jesús le dice: mira, vete y no peques más, no vuelvas a pecar, porque si no cosas peores van a venir a tu vida. De tal forma de que cuando nosotros nos encontramos conforme a la Sagrada Escritura, hay un momento y hay un tiempo en el cual Dios establece. Pero usted decía algo importante, que hay momentos que Dios no es porque no tiene el poder, sino que muchas veces Dios conoce la intención del corazón del hombre. Muchas veces habemos personas que Dios viene, nos levanta, nos restaura, pero nos olvidamos de Dios. Somos desagradecidos para con Él. Hay momentos que de repente Dios prefiere darle a un hombre la salvación y que no, su alma no se pierda. Hay momentos en los cuales muchas veces tenemos años orando, pero todavía en nuestro corazón existe una raíz que ha paralizado y es un pecado. Muchas veces Dios no responde, no es porque de repente no tiene poder, sino porque hay una parálisis y hay una pregunta que el Señor hace en esta tarde. ¿Usted quiere ser sano? ¿Usted quiere ser salvo? Alabado sea el nombre del Señor. Cuando nosotros nos enfocamos en el tiempo perfecto de Dios, Él nunca llega antes ni nunca llega tarde. Llega en el momento oportuno, donde sabe que cada uno de nosotros necesitamos, que cada persona la cual no ha podido ver más allá, no ha tenido respuesta, tenemos que sentarnos y meditarnos. ¿Qué tiempo tenemos orando? ¿Qué tiempo tenemos pidiendo? ¿Y por qué no hemos respuesto? No hemos tenido la respuesta de Dios. Porque tal vez hay una parálisis en la cual Dios quiere obrar, pero yo no quiero renunciar. Esas son una de las cosas de las cuales nosotros nos encontramos. Usted también manifestaba, amado pastor, de que cuando habla el rey Ezequías en relación, dice que no solamente él se humilló, sino que reconoció, el Señor le había dicho algo. Él iba a morir por una causa. Le había mandado decir: mira, ordena tu casa porque ciertamente morirá. Había una casa desordenada. El paralítico de Betesda tenía 38 años, pero este hombre tal vez había perdido la esperanza de que volver un día a caminar. Pero había algo dentro de sí que todavía tenía la convicción, y que cuando este hombre se encuentra, a pesar que él no conocía a Jesús, porque dice la Biblia que cuando él fue y se presentó ante los sacerdotes, le preguntaron: ¿quién te dijo toma tu lecho y anda? ¿Quién te sanó? Él no sabía quién era. Así muchas veces nosotros no nos damos cuenta cuán cercano está la respuesta de Dios para restaurar nuestra vida, para levantarnos, para quitar esa parálisis y devolvernos el gozo de su salvación, amado pastor. San Juan capítulo 5 versos 14 dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. Wow. Dice: no peques más para que no te venga alguna cosa peor. O sea, hay un compromiso. Mucha gente que nos está mirando y que oye el programa, muchos fueron sanados de SIDA, amén, de cáncer, otros no podían caminar, estaban desahuciados en el hospital, su familia le había abandonado, pero llegó el momento que Jesús llegó a su vida y lo levantó de ahí. Lamentablemente hay algunos que son, podría decir yo, que el Señor a mí me sanó, amado hermano Luis. Amén. Tal vez no estaba postrado, paralítico, pero sí tenía una enfermedad que el doctor me había dicho: te vas a llevar esa enfermedad hasta la tumba. ¿Por qué? Porque solamente para esa enfermedad que tú tienes en la sangre, solamente hay calmantes nada más. Obviamente eso dijo el doctor.
Pero cuando el doctor de doctor me llamó en un ayuno, después de haber tenido 3 meses de haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador, en un ayuno, el Espíritu de Dios empezó a ministrar y el vaso que estaba ahí, que era un pastor, dijo: hoy el Señor quiere sanar a alguno, pase acá al frente. Entonces Dios me dio testimonio que ese día me iba a sanar, porque hermano, a mí me salía corporalmente, me salía una roncha en el cuerpo. Es más, la enfermedad que tenía era contagiosa. Mi ropa tenía que lavarla aparte, tenía que ponerla aparte. ¿Por qué? Porque era una enfermedad contagiosa. Pero eso dijo el doctor, más cuando llegó el doctor de doctores, me sanó. Entonces, cuando aquel hombre lo encuentra a Jesús, Jesús le dice: vete y no peques. Mira, has sido sanado. Vete y no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué es lo que nos da a entender la palabra? Que si Dios nos limpia es para que ya no nos volvamos a ensuciar. La Biblia dice en Gálatas 6:7: no nos engañemos, puesto que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. El que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, pero más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida. Ahora, no se le puede dar calificación a todo aquel que está postrado, a todo aquel que está enfermo, porque está en pecado. Pues la Biblia dice en San Juan capítulo 9, bendito sea Dios, cuando había un joven que estaba ciego, y entonces los discípulos le preguntaron: Señor, ¿quién fue que pecó? ¿Pecó él o pecó su padre? ¿Sabe qué le dijo Jesús? Jesús le dijo: no pecó ni él, tampoco pecó su padre. Lo que pasa es que está ciego es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amén, gloria sea el nombre del Señor. Y ese es el propósito del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el propósito de Dios a cada uno de nosotros, hacernos ver que Él ya nos limpió, nos tomó. El apóstol Pablo menciona en el libro de Romanos capítulo 6, dice: perseveraremos aún en el pecado con la finalidad de que la gracia de Cristo abunde. Él dice: no, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado y hemos nacido en Cristo, ¿cómo seguiremos aún practicando aquello? Y una de las cosas de las cuales nosotros cada día como creyentes debemos darnos cuenta, de que hay momentos que en nosotros nos olvidamos quién es Dios. Le damos a Dios el segundo lugar. Hay momentos que todo en la vida es importante su trabajo, todo lo que sea, pero a Dios lo dejamos último. Eso es como de repente, imagínense, cuando el Señor le dice: mira que yo te he sanado, mira que has recibido el milagro más grande en tu vida. Tenías 38 años paralítico y no había nadie que pudiera levantarte. La mujer del flujo de sangre, ella no quería tocar a Jesús, ella solamente quería tocar el borde de su manto. Pero luego vemos de que cuando Jesús dice, le pregunta a sus discípulos, Jesús dice: alguien me ha tocado. Y los discípulos dicen: maestro, pero la multitud te toca, ¿cómo me vas a decir? Es que había una diferencia. Cuando alguien se acerca y toca realmente, y toca el corazón, toca al maestro, hay algo que cambia. Hay una vida que se transforma, hay un corazón agradecido, hay una vida que realmente ha oído esa palabra y cada día le es fiel a Dios. Porque no es al hombre que debemos la fidelidad, es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ciertamente, no me vaya a malinterpretar, usted dirá: hermano, entonces no. La Biblia habla, dice: sujetaos a vuestros pastores. Porque de repente, si yo digo, cuando hablo de cuando tú le tienes respeto y le sirves a Dios por agradecimiento, este hombre, cuando el Señor le dice: mira, vete y no peques más, porque si no cosas peores que esta te vendrán, le estaba diciendo: mira, 38 años te sirvan para meditar, que no hubo nadie más, que solamente Dios te pueda levantar. Hay personas que de repente usted decía: ciertamente Dios los ha sacado de un hospital, los ha levantado del SIDA, del cáncer. Pero en este tiempo, amado hermano, amado consiervo, ¿dónde estamos nosotros? ¿Le estamos sirviendo a Dios realmente por agradecimiento o estamos haciendo como un compromiso nomás? Y hay algo que ver. La sanidad que viene es el milagro que recibe la persona, es la experiencia que recibe la persona, pero el milagro no queda ahí. El milagro lo lleva para que esa persona madure, dé de gracia lo que gracia ha recibido y entienda que más allá del milagro hay algo mejor que se llama la salvación. Le Amén. dijo a la mujer del flujo de sangre, le dijo, cuando ella fue descubierta y le dijo: maestro, yo te he tocado. Jesús dijo: poder ha salido de mí. Y le dijo el Señor: mujer, vete, tu fe te ha salvado. Amén. La sanó, pero ¿qué pasó? También la salvó. Significa que el ministerio de Jesús liberta, el ministerio de Jesús
es interno y es externo, que también sana, pero que también salva. Nadie puede hacer aquello que Jesús hace, sanar, pero salvar. Ahora, para que la persona entienda que la salvación es lo primordial, cuando le dice, vete y no peques más, lo que Jesús le está diciendo a este hombre que fue sanado, una vez que ya recibiste el milagro, consérvate ahí, conóceme más, sírveme a mí y da testimonio y verás que tendrá. Y conserva eso y tendrá la salvación si me sigue y conserva aquello. Amén. Y no solamente nosotros nos encontramos esta parte en la Biblia, también nos encontramos en los evangelios, en Mateo y gloria sea el nombre, en Lucas, cuando habla sobre el endemoniado ganadero. Mire que este hombre es libertado de legiones de demonios y este hombre le dice que quería seguir a Jesús. Vemos a una mujer conocida como la mujer samaritana. La Biblia registra de que esta mujer comenzó a hablar, es decir, a testificar de que había conocido un hombre. Amén. Esta mujer había conocido tantos hombres que la gente, pero le llamó la atención porque cuando la vieron y le dijo, he conocido un hombre el cual me ha dicho todo, me ha declarado todo. Es decir, hubo un cambio, hubo una transformación. Y otra de las cosas, cuando habla la Biblia de que Betesda significaba casa de gracia o de misericordia, es aquella misericordia la cual hoy el Señor en su palabra nos está diciendo que para esa parálisis hay una respuesta, hay una esperanza en el Señor, que para lo que nosotros creemos imposible, para Dios no hay nada imposible, que para lo que nosotros es simplemente pasajero y momentáneo, para Dios es eterno y soberano. De tal forma de que cuando nosotros nos vemos, de que no solamente, decía usted, amado pastor, de que no solamente Cristo la sanó, sino que también la salvó. El propósito del Señor a hablarle cada día al creyente. Dios nos va a motivar, Dios nos va a llevar, sí, a verdad, a la santidad, a que el creyente viva conforme a Dios le agrada, de que cada uno de nosotros podamos vivir cada día como Dios lo establece en su palabra, para que de esa forma no solamente hayamos recibido el milagro, sino que también hayamos recibido esa salvación tan grande, la cual no tiene un precio, porque Él nos compró a nosotros a precio de sangre, amado pastor. Otra cosa, amén, otra cosa importante dice en el 5:6, cuando Jesús lo vio y supo que llevaba ya mucho tiempo así. O sea, esto es impresionante. Esto se llama la omnisciencia de Cristo. Amén. Supo que llevaba mucho tiempo así. Esto es más o menos como cuando Jesús le dijo a la mujer samaritana, ve y llama a tu marido y ven acá. La mujer le responde, no tengo marido, le dice, no tengo marido. Y Jesús, ¿qué le dice? Porque le dice, bien ha dicho, no tengo marido. El 18, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto ha dicho con verdad. ¿Cuál fue la reacción de la mujer? La mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Alabado sea Dios. Jesús sabía el tiempo que llevaba. Las personas dicen, nadie me entiende, nadie conoce mi dolor, ya no me quieren ayudar. Quiero decirte algo, amado hermano y amigo, en esta tarde. Hay alguien cerca de ti. Hay alguien que está tocando en este momento tu corazón. Hay alguien que quiere abrazarte. Hay alguien que quiere... escucha, la parálisis puede venir en el área matrimonial, en el área económica. La parálisis puede venir en el área social. La parálisis puede venir en el área espiritual. Ya no puedes orar, ya no puedes cantar, ya no ejerces el ministerio que antes, como con esa pasión que antes lo hacía. Quiero decirte en esta tarde, alabado sea Dios, que el mismo Jesús que llegó, aleluya, a ese lugar para levantar el paralítico, el mismo Jesús que supo el problema que tenía la mujer samaritana, Él está aquí en esta tarde y Él quiere restaurarte, Él quiere levantarte, Él quiere que te levantes en el nombre de Jesús y tomes nuevamente lo que dejaste de hacer, porque la parálisis no puede ser más grande que el poder de Dios. Conocemos un Dios de poder que rompe toda cadena, que rompe toda atadura, que rompe toda ligadura y puede levantarte en esta tarde en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Ese es el propósito por el cual cuando el Señor habla en parábolas y nos enseña a nosotros, es que Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En este día tal vez nosotros pensábamos que estaba todo perdido, que durante todo el tiempo que había pasado nosotros ya no íbamos a avanzar. Pero sin embargo en este día el Señor por su gracia y misericordia nos ha permitido hacerlos entender del que Él conoce el tiempo del proceso que llevas, amado hermano, de que Él conoce el tiempo, el momento y la ocasión en el cual
¿Qué tiempo tenemos clamándole a Dios? ¿Qué tiempo tenemos esperando la promesa? Hay algo impresionante dentro de la Sagrada Escritura. Dice la Biblia que había un hombre llamado también Simeón, el cual esperaba la promesa del nacimiento del Mesías. Mire, la palabra del Señor dice que todo aquel que espera en Él no le avergüenza, de tal forma de que nosotros, cuando entendemos de que Jesús conoce el tiempo, cuando Él habla sobre el afán y la ansiedad, nos damos cuenta de que el Señor dice: no debemos estar afanados. Porque Amén. Vuestro Padre que está en los cielos sabe de qué tenemos necesidad. Amén. Sabe de qué tiene necesidad. En esta tarde el Señor conocía, amada iglesia, a usted, mi hermano, ministro, consiervo del Señor. Solo Dios sabía la necesidad que tenía. Solamente el Espíritu de Jehová conoce el tiempo que tenías, el tiempo que estabas orando, el tiempo que se había detenido algo, la comunión, la relación, la consagración, para que Dios hoy te diga: levántate y anda. Podríamos decir: el Señor ya me sanó, ahora sí me voy a bailar, voy a pecar, voy a hacer lo malo. Se podría decir así. Entonces, aleluya. Pero ¿cuál es el resultado o el propósito de la sanidad? Es que nosotros testifiquemos. Fueron sanados 10 hombres leprosos, pero de los 10 solamente regresó uno. Tú eres ese uno, mi amado hermano. Usted es ese uno, amado amigo. Y dice que le vino dando gracias a Dios, a Jesús. Se postró rostro en tierra y le vino dando gracias. El Señor preguntó: ¿no fueron 10 los que fueron sanados? ¿Dónde Amén. Están los 9? Entonces solamente hubo uno quien volvió y le dio gloria y le dio honra. Oiga, el paralítico, la gente por 38 años, casi 4 décadas, lo vio que estaba postrado. Pero luego ese testimonio fue poderoso. Amén. Este hombre, alabado sea Dios, ha de haber revolucionado, no para fama de él, porque nosotros no buscamos fama o que nos halaguen. Nosotros buscamos es la gloria de Dios y testificar lo que Dios hace. Ciertamente las personas pueden imponer las manos, pueden decir una palabra de parte de Dios, pero el milagro lo hace el poder de Dios. Alabado sea Dios. Siempre teniendo en cuenta, como dice la Sagrada Escritura, que el único que conoce y el que tiene el control de cada uno de nosotros es aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. No solamente cuando nosotros nos encontramos en el capítulo 5 de Juan, nos vamos a dar cuenta que dice que se encontraba también en una casa de misericordia, pero también dice que estaba en la puerta de las ovejas. En uno de esos 5 pórticos, cuando nosotros buscamos conforme a la Sagrada Escritura, vamos a encontrar que era esas 5 puertas. Una era la puerta de la fuente, la puerta del muladar, la puerta, gloria sea el nombre del Señor, de las ovejas. Luego nosotros nos encontramos, alabado sea el nombre del Señor, con otra puerta, la cual también, así como en este día, la Biblia registra que de los 5 pórticos que se encontraba el estanque, uno era el pórtico de las ovejas. Es decir, había una multitud. Y ahora, lo otro que dice la Sagrada Escritura, según algunos estudiosos de la Sagrada Escritura, dice que se encontraba este estanque al norte del templo. Es decir, eso es como cuando encontramos en el libro de Hechos, amado pastor, de aquel cojo que tenía también mucho tiempo en el templo La Hermosa. Amén. Dice que aquel cojo esperaba recibir una limosna de Pedro y Juan, pero dice que cuando ellos le dijo: mírame, míranos, pero él también se había olvidado que arriba de él había una inscripción muy grande, la cual describía el poder y la soberanía de un Dios que había libertado al hombre de la esclavitud. Pero este hombre miraba solamente a lo que estaban alrededor, no se había mirado al que estaba, aquel que estaba en los cielos. Cuando nosotros esperamos a sí mismo recibir algo del hombre no vamos a recibir nada. De quien el creyente, de quien usted, amada iglesia, recibe cada día ese milagro, es del Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y bueno, hay otros, hay personas que dirán: pero mi esposo, mi hijo, mi hermano era creyente, pero murió de esta enfermedad. Pues sabe, quiero decirle algo: Eliseo murió de una enfermedad. El Lázaro estaba enfermo y murió de esa enfermedad. Y así sucesivamente muchos murieron de enfermedad. ¿Por qué? Porque lo más importante es la salvación. Sí, es muy bueno. ¿Quién no quiere estar sano? Todos queremos estar sanos. Pero en la soberanía de Dios y en el poder de Dios, Él es el que toma la última determinación. Hay personas que están
con Dios resentidos o resentidas porque Dios no hizo un milagro. Quiero decirle algo. Dios, una de las cosas, el otro día me hizo ver Dios que el milagro, uno de los milagros y de las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida, ¿sabe qué, hermano Luis? Es el aire que respiramos. Y Dios me daba un ejemplo. Tápale la nariz a alguien por 5 minutos para ver si deja de vivir. Ese es un milagro. Dios te bendiga. Gloria sea el nombre del Señor, amados consiervos. La paz, el amor y la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios te guarde, Dios te bendiga y adelante con Cristo. Recuerda que Cristo viene pronto. Mi pueblo, escúchame lo que voy a decirte. Solo serán minutos y tienes que irte. La Misión Evangélica Hogar de Nazaret presentó la programación Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, basado en el texto bíblico Efesios capítulo 6 versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lunes, miércoles y viernes, 17 horas, por Celestial Omega. Cientos de personas alrededor del mundo están siendo